fresado. Que en el torneado, el paso tecnológico está básicamente referido al comportamiento que va a tener la herramienta sobre la superficie y qué superficie al final me genera, ¿verdad? Y en el tema del fresado tienen que conciliar dos cosas. Uno, cómo se mueve la herramienta y qué superficie obtengo. Ya, Claro. hay algunas diferencias entre la definición del paso tecnológico y que nosotros en este curso vamos a simplificar el número de pasos tecnológicos, ¿verdad? Y lo simplificamos a tres: planeado, contorneado y vaciado. En el resumen, ustedes lo tienen que definir, en que esa definición tiene que ser congruente con el tema que se está tratando, porque van a conseguir definiciones desde diccionarios, desde lo van a conseguir, pero cuando lo expongan, lo escriban, en el resumen se darán cuenta como que, coño, esto no tiene nada que ver con el mecanizado. Déjame ver cómo hago yo para definir el planeado, pero que yo lo pueda relacionar de manera directa con el proceso tecnológico por desprendimiento de virus. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Luego de Ok, esto hablamos de profesor, la... Ajá, dígame. una pregunta. Usted acabó de decir colocar en el resumen o es simplemente para que nosotros lo leamos. No, lo No, no, coloca, lo este ejemplo. define, lo coloca. Similitudes y diferencias del proceso de torneado y fresado. Lo coloco Es todo en el resumen. correcto, es Claro. correcto. O sea, este Ok, resumen es ok. un poco más largo, pues, por decirlo de cierta manera, pues vamos a Ah, combinar ambos, pues. Hay que colocar las vas a con... similitudes y diferencias. Es Sí, pero correcto, nada ajá. más, porque ya no vas a hablar del torneado, solamente No, vas no, a ahora es hablar de la fresa ahora. similitud. Ajá, vas a hablar de fresadora. Y es similar a, o es diferente al torneado en esto. Yo al final le voy a dar Ok. algunas diferencias y las copian. Ok, Pero ok, perfecto. dentro del resumen la van a colocar. Ok, Vale, profesor, excelente. entonces, tenemos en el tema de la selección de la herramienta de corte. También existe que para seleccionar la herramienta de corte yo tengo que saber qué material tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque hay herramientas de corte en el tema del fresado que sirven para un tipo de material, pero no sirven para otro. Entonces el material me ayuda, ¿verdad? Como dato, para seleccionar adecuadamente una herramienta de corte. Si para el torneado, si para el torneado existía una herramienta de corte para cada paso tecnológico, en el caso del fresado también, que para cada paso tecnológico tú dices, oye, entonces tengo unas herramientas que me sirven solo para planear. Sí. Hay unas herramientas que me sirven para contornear. Sí. Hay unas herramientas que me sirven para vaciar. Sí. Hay unas herramientas que me sirven para vaciar y contornear. Sí. Hay unas herramientas que me sirven para vaciar al mismo tiempo y contornear y planear. Sí. O sea, si para el tema de las variantes que existen de herramientas de corte para el torneado es amplia, bueno, para el fresado la triplica. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el número de herramientas con las cuales se cuenta en la industria para trabajar en el fresado es tan amplia que es casi imposible conocerlas todas. Casi imposible. Siempre te tienes que ir a un catálogo. Es por eso que los invité. Ya yo descargué el Corogay para acá, para mi maquinita. Ya lo descargué, lo trabajo y tal. ¿Por qué le estoy haciendo énfasis en eso? Usted tiene que ser avispado. Coño, este tipo me ha nombrado 3 veces esa vaina. Alguna mierda lo va a utilizar este huevón. Cuando vayamos a ver programación,
Primero me van a seleccionar la herramienta de corte. Pero tienen que tener a la mano el paso tecnológico. Tienen que tener la geometría, la forma de la superficie que yo obtener. Coño de su madre. Entonces este tipo me va a meter a buscar la herramienta de corte. Si no tengo la vaina, ¿cómo sé yo cuáles son las características, las especificaciones que me da la herramienta de corte? Porque ahorita van a hacer una programación en una máquina convencional. Los voy a meter igualito la selección de herramientas de corte. Bueno, Oscar Richard la va a seleccionar. Herramientas de corte, de acero rápido, para materiales tal y tal. Pero cuando estén viendo CNC, no les digo un coño. Les enseño a manejar el programa. Selección de herramientas de corte. Ustedes verán qué hacen con esa vaina. Ah, ya yo sé que tengo que ver el material, el paso, el tipo de superficie, cantidad de piezas y la vaina es. Tienen que seleccionar la herramienta de corte. Y ahí es cuando se van a dar cuenta. Usted dice, profesor, ¿qué es esto del mango? Ah, ese te lo comes, ¿viste? Lo pelas y te lo comes. O te lo chupas. No sé, selecciona la herramienta de corte. Coño, pero es que aquí hay 5 tipos de mango. Ah, ok, bueno, sí, hay dilacha, hay mango dudú, y hay mango, ¿qué más? Hay otro. ¿De dónde saco eso? Del catálogo. ¿Y qué catálogo utilizo? Ah, bueno, si estamos en la universidad, yo les entrego uno. Toma, quitar. Búscalo ahí. ¡Tan! 3 Biblias. Después saca 4. Tú utilizas esto, tú utilizas el seco, tú utilizas este que tengo ahí que es Impero. Ah, tengo uno muy bueno que me regalaron hace poco, ¿verdad? Tengo el Zambic, toma y lo tiene, y tengo eso. Oye, profesor, es que estamos de manera virtual. Ah, bueno, marico, y no te dije que sacaras el Corogay del... Ah, no, búscalo desde ahí. Ah, ok, listo. Entonces, es para eso. Ya yo me estoy adelantando a ese proceso. Y cuando están en la universidad y ven CNC, yo les saco el catálogo que tengo ahí en el laboratorio y se los pongo en la mano para que ustedes ojeen y vean el tipo de herramienta que existe. Y cuál van a utilizar y cuáles son los parámetros de corte que se utilizan con esa herramienta, con esa plaquita, con ese mango. Profesor, entonces ¿quién no puede utilizar esta que el mango es de 16 por 16? No. ¿Por qué? Porque el portaherramienta que tiene el cabezal del torno que está seleccionando es de 25 por 25. O el otro es de 20 por 20. Ah, coño. Y listo. Entonces, ya saben, descárguenlo, búsquenlo, cómprenlo. Eso es gratis. Entonces, seguimos aquí con la herramienta de corte. Es muy amplia, es amplísima. Es casi que imposible que te sepas, que tú conozcas. No, yo creo que yo no conozco, pero ni el 10, ni el 3% de las herramientas de corte que se utilizan para el trabajo del fresado. Y hay profesores tienen, o personas pues, que tienen más experiencia, más experticia, tienen más tiempo trabajando en el área y conocen un 5. Pero conocer el 50, no, mi rey. Ni los vendedores de herramientas de corte para la industria, que son unos tipos que son se los conocen, no conocen ni el 50. Cada que piden una vaina específica, se tienen que ir al catálogo. Entonces, mucho menos ustedes. Es muy amplia. Eso significa que la selección de herramientas de corte también pasa por eso. Y yo le puse calidad de herramienta, pero le hubiese puesto ahí especificaciones de la máquina. En dependencia de las características técnicas de la máquina, se oye mejor. Yo tengo
que utilizar ese dato para poder seleccionar efectivamente una herramienta de corte. Para el cálculo de los parámetros de corte, se van a utilizar los mismos parámetros de corte: RPM, velocidad de corte, avance, profundidad y tiempo de maquinado. Ya ustedes tienen que estar conscientes que el tiempo de maquinado no es un parámetro, pero yo no tenía dónde colocarlo. Entonces lo coloqué como parámetro, pues. Como es lo único que van a calcular: sumar, restar, multiplicar, dividir, vaina, tal y tal. Esos parámetros de corte se calculan, como ustedes ya lo saben, para dos tipos de operaciones: para desbastar y para afinar. Para ello también se tienen tablas referenciales. Dentro de las tablas referenciales que yo les envié para ir trabajando en este objetivo, aparecen los cálculos para el fresado. ¿Cuál es la diferencia que existe? Que el avance en el tema del torneado había una tabla referencial, que el avance se tenía unas referencias, ¿se acuerdan? Que si eran pasadas únicas, que si eran unas pasadas pequeñas y tal, podía dar un avance de 0,25, 0,2 y tal. Y igual que la profundidad de corte, que en dependencia del, de la calidad de la herramienta había una profundidad de corte que yo pudiera tomar como una referencia, pues. Aquí, en el fresado, el avance se calcula. Y hay una ecuación que está en una de las páginas esas que le entregué, que aparece que el avance es igual a n por una letra ahí que es el paso por diente por las RPM. Y es una ecuación bien sencilla. Y el tiempo de maquinado es igual al otro, es la longitud dividido entre el avance por los RPM. ¿Cuál avance? El avance que calcularon anteriormente. O sea que en este caso se calculan tres cosas. En el caso del fresado, calculamos las RPM, calculamos el avance y calculamos el tiempo de maquinado. Desde ahorita les estoy diciendo, por favor, no eliminen la unidad de medida que se está utilizando. ¿Qué quiero decir con esto? Si cuando estén transfiriendo los datos al tiempo de maquinado, la longitud está en milímetros, el avance lo tienen que calcular en revoluciones, el avance, milímetros por revolución, y muy seguramente a ustedes les está dando un avance que está dado en milímetros por diente. Tienen que estar pendientes de eso. Y luego las RPM están dados en revoluciones por minuto. Estén pendientes, porque hay que hacer una transformación de unidades. Entonces, si ustedes se tienen que dar cuenta cuando coloquen en la ecuación las unidades con las cuales están trabajando y ver cómo hacen para hacer la transformación de unidades. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Ahora no. No. Ok. Yo sí podría repetir la fórmula de avance. Y disculpe. No, la tienes ahí, la tienes. Ya te la voy a ubicar. En la página. Ajá, dígame la página. La voy. Cálculos para trabajo de fresado. Página 595. Ok, ya me ubiqué. Al final de esa página te dice avance. Una S. ¿Se acuerdan que le dije
que mundialmente está estandarizado que la S, cuando tú veas S, eh, hasta la programación por computadora, cuando tú veas S, se significa avance. Entonces tienen que tener cuidado porque aquí calculan el avance por minuto de la mesa. O sea que el avance es lineal. Y cuando estén utilizando el tiempo de maquinado, el avance que tienen que colocar ahí es colocarlo en milímetros sobre revolución. Niño, ya se lo estoy diciendo. Yo no le iba a decir un coño, pero es que si no, después se vuelven un culo y me empiezan a poner tiempos ahí que lo que dan es lástima. Entonces, aquí dice avance por minuto de la mesa. Y la mesa se mueve de manera lineal. Porque acuérdense que en el fresado lo que avanza es la pieza que está montada sobre la mesa. Y la que gira es la herramienta. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Ok. Ok, entonces ahí está la ecuación. Entonces la ecuación te dice avance por revolución. Pero el avance que está calculado abajo es avance por minuto de la mesa. Tiene que transformar un avance que está lineal a transformar a un avance por revolución. Tienen que verlo. Y hay unas tablas referenciales que están después en la página 596, que es avance para trabajar diversos materiales en máquinas fresadoras, valores medidos utilizando herramientas de acero rápido. Y te dice el avance en milímetros por diente de la fresa. Avance en milímetros por diente de la fresa. Entonces tienen que hacer una transformación para que puedan calcular el tiempo de maquinado. Eso no se los voy a decir, sino para que trabajen. Si no tienen otra pregunta, ¿qué hacemos ahora? Vamos a trabajar sobre el tema de las diferencias entre torneado y fresado. Básicamente tienen, aparte de lo que ya hemos discutido, hemos hablado, existen 5 diferencias básicas. Una, en el torno podemos controlar 2 movimientos. En el torno controlamos 2 movimientos. ¿2 movimientos de quién? En el caso particular, 2 movimientos de la herramienta. Podemos controlar el movimiento en el eje X y del movimiento en el eje Z. Estoy hablando, ¿verdad?, de los ejes cartesianos. ¿Ok? Yo puedo controlar movimientos en el eje cartesiano, en el eje X y en el eje Z. En el caso de la fresadora podemos controlar 3 movimientos. Los 3 movimientos de los ejes cartesianos. Podemos controlar el movimiento en el eje X, en el movimiento en el eje Y y en el movimiento en el eje Z. Pero el movimiento de quién en el caso? El movimiento de la mesa. Porque hay otra diferencia. En el torno gira la pieza y avanza la herramienta. En la fresadora o en el fresado, ¿verdad?, gira la herramienta y avanza es la pieza que está montada sobre una mesa
de trabajo. En definitiva, lo que avanza es la mesa. Pero como sobre la mesa yo monto la pieza, entonces decimos que avanza la pieza. ¿Correcto? Ese sería, ¿cuánto llevo? 2. Ok. 3. La velocidad de corte, se van a dar cuenta como que la velocidad de corte no está relacionada, en el caso del fresado, no está relacionado con el paso tecnológico. No. Está relacionado ¿con quién? La velocidad de corte solo está relacionada con el tipo de material, el tipo de herramienta que esté utilizando, ¿verdad? Porque el paso tecnológico no interviene ahí. ¿Qué significa esto? Que ¿se acuerda que para el cilindrado había una velocidad de corte? Para el ranurado había otra. O sea, para cada paso tecnológico había una velocidad de corte en específico. Eso en el caso del torneado. En el fresado no. Todos los pasos tecnológicos tienen la misma velocidad de corte, que es fresar. Independientemente si estás planeando, si estás contorneando o si estás paseando, tienes la misma velocidad de corte. Ya llevo 3, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas diferencias llevo? 3. Sí, lleva 3. Ok. La cuarta diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia que existe? ¿Verdad? En el torneado podemos conseguir sólidos en revolución. En el fresado podemos conseguir, son piezas complejas. ¿En qué diferenciamos el tema de las piezas si son simples o complejas? En el número de ejes de simetría que tiene esa pieza. Si la pieza tiene solo un eje de simetría, decimos, o un eje de simetría fundamental, pues, un eje de simetría fundamental. ¿Por qué? Porque hay sólidos en revolución que tienen 2 ejes de simetría, ¿verdad? Que tienen el eje de simetría longitudinal y tienen uno transversal, porque la pieza es simétrica en los 2 extremos. Entonces tú dices, entonces es compleja. No, sigue siendo una pieza simple. ¿Por qué? Porque su eje de simetría fundamental es el eje de simetría longitudinal, el que atraviesa la pieza por toda su longitud. Ese es el fundamental, porque el otro es una consecuencia de la geometría de la pieza. Una consecuencia. En cambio, en las piezas complejas que tienen más de un eje de simetría fundamental, tú te das cuenta que no hay ninguna eje de simetría en un prisma que sea más importante que otro. Todos los ejes de simetría son importantes. Eso significa que la complejidad de una pieza la definimos por el número de ejes de simetría fundamentales que tenga la pieza. Si tiene un eje de simetría fundamental, es un sólido en revolución, es una pieza simple. No importa el número de superficies que ella tenga. Y una pieza compleja es aquella que tiene más de un eje de simetría fundamental. Y entonces en la fresadora podemos conseguir piezas complejas. En el torno solo conseguimos sólidos en revolución. ¿Cuántas diferencias conseguimos? 4. ¿Cuántas tenemos? 4. A menos que sea. ¿Cuál? A menos que la, Tenemos 4. sí, a menos que la cuarta sea. No, la cuarta es Ya. A menos. piezas complejas y piezas simples, pues. Ya, y Sólido en la revolución y 5. pieza compleja.
La 5 es por el número de ejes simetrías que nos indica que es una pieza simple y si tiene más O de... complejo. O compleja, exacto. Ujú. Después la velocidad de corte, los ejes de cartesianos que podemos trabajar, me queda otra. ¿Cuántas diferencias llevamos? 4, concha. Tenemos los ejes cartesianos, Ujú. eh, en que el torno gira la pieza y en Ok, fresa gira la ok, herramienta. perfecto. Torno folio La revolución y tercera, fresadora pieza la compleja. tercera, la Ajá, tercera es que la fresadora es la misma velocidad de corte para todos los pasos. perfecto. Ok, En la cuarta es piezas simples y en o fresadora es compleja. piezas complejas, en torno a piezas simples. Ay, Y me la quedaría quinta, por una la que quinta. yo anoté, es Ujú. una quinta. No sé, ¿Cuál sería? Yo ¿cuál anoté sería? aquí que la quinta es el Ajá. eje de simetría. La diferencia, que si No, 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 el esa es eje de la simetría cuarta. es lo que... Ah, Define esa va si con es la cuarta. compleja. No, eso va con la cuarta. Eso es para saber cuáles son. Ok, ok, falta la Ok. quinta. Faltaría la quinta. No, dejamos eso en cuatro. Yo no sé, pues se me olvidó. Cuando me acuerde, se lo digo. ¿Qué significa? Ok, Ahora, ya tenemos las diferencias básicas entre torneado y fresado. Ahora, en la presentación que se les entregó, hay algunos anexos que consideré o se consideró que son importantes para que ustedes manejen esa información. Una es que se llamó el diagrama causa y efecto de los factores que afectan a la rugosidad superficial. Eh, es importante que ustedes por lo menos tengan noción, conocimiento, que la rugosidad superficial en una pieza o elemento de máquina que va a ser mecanizada, que va a ser tratada o se va a ser conseguida, va a ser elaborada. Le estoy poniendo muchos nombres a eso. Por el proceso tecnológico por desprendimiento de viruta, la rugosidad superficial, intervienen tantos factores que yo tengo que considerar para poder obtener una rugosidad superficial específica o especificada en el plano. Intervienen los parámetros de mecanizado, las propiedades de la herramienta de corte, las propiedades de la pieza y los fenómenos de corte. Hay alguien que no le toma en consideración el tema de los fenómenos de corte, como son las aceleraciones, la formación de viruta, las vibraciones, la fricción en la zona de corte, la variación de las fuerzas de corte. Yo no los voy a meter en esa vía, no los voy a meter porque no es objetivo de este curso. Pero me parece que es importante que ustedes tengan idea de que para poder lograr garantizar, obtener una rugosidad superficial especificada en un plano, oye, tengo que controlar tantos factores que por eso es que Oscar Richard induce, obliga a los estudiantes a que coloquen dentro del plano, como información del plano, el tema de la calidad superficial, la rugosidad. Coño, loco, para que me pongas ese N6, si los que utilizan la nomenclatura N6 o los que utilizan la
la nomenclatura que a mí en lo particular me siento más afín con eso, el 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, que coloque yo un número ahí directo sobre el plano. ¿Por qué? ¿Por qué Oscar Richard utiliza o se siente más a gusto trabajando con esa rugosidad superficial? Porque ya me indica de antemano cuál es la rugosidad que tengo que medir en esa superficie y que me tiene que dar como resultado ese 1.6 RA. Pues. En RA tengo que tener 1.6 y paso un rugosímetro y lo puedo medir. Ahora, si yo pongo N6, digo, N6, me tengo que saber de memoria a quién hace referencia ese N6. Entonces, N6 está referido en un rango. Puede ser entre 1.6 y 3.2. Pero ¿cuál de ellos utilizo? No, cualquiera que utilices me va a servir a mí. Bueno, perfecto. Pero me lo tengo que saber de memoria. En cambio, cuando yo especifico uno, bueno, a ese, pues. Yo puedo a ese 1.6 ponerle un rango, una tolerancia. ¿Verdad? Pero esas son las diferencias. Yo me siento más a gusto es con ese, con el 1.6 o 3.2. O cuando yo necesito uno en específico, lo coloco. Ahora, cuando el rango es abierto, utilizo N6, N7, también funciona. Por eso es que yo lo obligo. ¿Para qué? Para que cuando tú quieras llegar a eso, digo, oye, ¿qué tengo que controlar yo para poder lograr esa rugosidad superficial? Y entonces le puse esa espina de pescado. Esto fue obtenido a través de un estudio que hice para el trabajo, uno de los artículos que escribí para el trabajo doctoral y que en definitiva le sirvió a otros estudiantes como, como material de trabajo, porque el tema del acero inoxidable no se tienen parámetros, cuando estás trabajando acero inoxidable, no se tienen referencias, si se dan cuenta, en las tablas referenciales, cuando ven material a trabajar, no ven acero inoxidable. Y los aceros inoxidables es un mundo aparte del acero. Aparentemente hay un acero inoxidable de tal a tal, pero los aceros inoxidables han evolucionado mucho en la industria. Y hay unas variantes, unas diferencias. Y no se tiene tablas referenciales para los parámetros de corte, como velocidad de corte, como avance, como profundidad de corte, para algún tipo de herramienta que me pueda servir a mí como base de trabajo en la industria. No lo hay. Solo la gente lo tienen los operarios y lo tienen por la experticia, por el quehacer diario. Pues. Como yo trabajo así, ya no, para llegar a esta rugosidad, el avance es tanto, la profundidad tiene que ser tanto y las RPM tienen que ser tanto. O sea, el acero inoxidable. Y eso es un trabajo de investigación de cierto nivel, pues, tanto de maestría como llevarlo a escala, pero a nivel de maestría se puede llevar. Y este trabajo que yo hice, pues, solamente coloqué ahí algunos factores que me fui consiguiendo y los ubiqué dentro de este fenómeno de rugosidad superficial. Es importante que ustedes lo revisen y lo conozcan por lo menos, para que no queden, no pasen como ignorantes. También dentro de este archivo que se les entregó, está el tema que conseguí una tablita de calidad superficial. Aparecen unos triangulitos, que a mí ya eso no me agrada, pues. Porque si ya no me agrada mucho la designación de N6, no es que no me agrade mucho, pero no es el que me siento más a gusto.
El de los triangulitos menos, porque el del triangulito tiene un rango de acción mucho más amplio, entonces ya eso no es así. Con máquinas control numérico, coño, pana, dime cuál es el que necesitas, chico. Y yo llego a ese. Es por eso, porque como ya mi mundo se ha, eh, digamos, no encerrado, pero se ha llevado a ese nivel de especificación, coño, pana, yo le exijo desde la operación, desde el tipo que está para frente a la máquina, hacia el ingeniero, cuál es el que quiere. No, cualquiera, entonces ponga ahí cualquiera, pues. Pero a nivel de ingeniería, como ingeniero, yo tengo que ir ahondando y decir cuál es el que verdaderamente especifico. Y les voy a explicar por qué. Yo llegar entre 0,8 y 0,6 o 1,6 y 3,2, el tiempo de maquinado es distinto. Y si el tiempo de maquinado es distinto, el costo es distinto. ¿Qué es un bolívar más, un bolívar menos? Coño, pana, pero es distinto, no es igual. Entonces yo como ingeniero y que yo estoy calculando el costo asociado a la obtención, a la elaboración, de una pieza, de un elemento de máquina, coño, a mí ese bolívar no es mucho para una pieza. Y si tengo que hacer 1.000.000 de piezas, coño, entonces 1.000.000, entonces sí, entonces dime cuál es el que quieres para que tú establezcas con extrema rigurosidad el costo asociado a ese producto. No es igual el desgaste que lleva una herramienta de corte cuando estoy haciendo un 1,6, ¿verdad? O a un 3,2. No es igual. No es igual que yo lo mida en RZ que medirlo en RA. ¿Por qué? Bueno, tu madre, porque RA es el superficial, el que la cresta, y el RZ es el valle dentro de la configuración de la rugosidad superficial. Pero bueno, ahí lo tiene. ¿Y cómo? ¿Cuáles son en esa tabla se les presenta cuáles son los procesos de mecanizado en el cual yo puedo conseguir eh, esa rugosidad superficial, pues, esa calidad superficial. Si es 6,3, lo puedo conseguir en el torneado, lo puedo conseguir en el fresado tangencial o en el fresado frontal. Eh, si es por debajo de N6, está el lapeado, el bruñido y el rectificado. De N6 hacia abajo. Y podemos entender perfectamente que existen rugosidades superficiales que van desde rectificado, que tienen que ir a otro proceso tecnológico. Un proceso tecnológico que se llama rectificado. Eso es otro mundo, eso es otra cosa. Lo que se pueden llevar ahorita como información es que en los procesos tecnológicos por desprendimiento de viruta, rectificado es el más costoso de todos los procesos tecnológicos por desprendimiento de viruta. Es lo más caro que hay. Ya que si yo puedo evitar el rectificar una pieza, lo llevo, pero hay casos que no. Por ejemplo, el asentamiento que hay entre los rodamientos y un árbol o un eje. Coño, hay casos que no puedo evitar, tengo que llevarlo a rectificadora, porque si no, ellos sufren, hay problemas ahí. Pero bueno, lo que se lleven aquí, que el rectificado es el proceso tecnológico más costoso que hay dentro del desprendimiento de viruta. Y luego de esto, hay un archivo que está anexo que se llama ajustes y tolerancia. También se los entrego a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando vayan a ensamblar un elemento de máquina con otro, ustedes tienen que tener una idea, por lo menos, que no es materia de este curso, pero en diseño de elementos de máquina
tienen que haber visto ajuste y tolerancia. Si no lo vieron, muchachos, si no lo vieron, ruéguenle a Cristo, al Dios Todopoderoso, a Mahoma, a Obatalá, a quienes utilizan de Dios los lamas. Si son mormones, a, a John Smith. Si son, no sé, al santo, a San Judas Tadeo, que es el santo de los imposibles, de que yo no esté sentado al frente cuando ustedes presenten su proyecto de investigación y yo vea que ahí hay un sistema de máquina, que haya un acoplamiento entre 2 o 3 o 4 piezas que estén ahí, que ustedes digan que fueron elaboradas por usted. Y yo le haga la siguiente pregunta. ¿Dónde está el cálculo del ajuste o de la tolerancia que lleva ese conjunto de piezas que están trabajando en ese sistema mecánico? Porque en el documento no aparece. En el plano. Ok, profesor, disculpe que me desconecte y me conecte. Es que tengo problemas con el internet. Me quedé donde iba a explicar los ajustes y tolerancias. Bueno, el tema es que hay un archivo ahí que está adicional a este, que es de ajustes y tolerancia, que ustedes deberían haber visto en diseño de elementos de máquina, ajustes y tolerancia, que no es objetivo de este curso, no lo es. Pero se los traigo como referencia para que ustedes lo tengan, lo manejen. Sepan cuál es el ambiente para calcular ese ajuste y esa tolerancia. Y les dije que ruéguenle a cualquiera de sus dioses, ¿verdad? Yo no sé si hay vikingos y vaina, pero hay hindúes que tienen un montón de dioses. No esté yo al frente de ustedes a la hora de presentación de su proyecto, ¿verdad? Porque si consigo un sistema mecánico que ustedes hayan elaborado y no tienen idea de dónde sacaron el de dónde sacaron el Ernesto. Ernesto, estoy en clase ahorita. Dime, que ya, espérate, dime. No, panita, estamos encerrados. Mientras que estemos en cuarentena no podemos salir. ¿Oíste? Estamos pendientes. Aló, ahora sí. No, que no puedo salir. Entonces me vienen a buscar que si ya estamos listos para ir a hacer trabajo, pero no podemos salir, no podemos tener chamba. ¿Qué significa? Que conozcanlo, por lo menos. Y cuando yo esté ahí, al frente de eso, digan, coño de su madre, me va a preguntar de esto, sí. En el plano no lo puse. Bueno, ¿de dónde sacaste tú que eso va acoplado así? No, que lo puse así porque me gustó. Bueno, entonces, si tú eres ingeniero, no, hermanito, ¿dónde están los ajustes y la tolerancia ahí en el cálculo de la pieza? Agarren su trabajo, llévenselo de aquí, quítenmelo del frente y hagan los cálculos de ajustes y tolerancia que lleva ahí, me lo colocan como referencia, me dicen tal y me aparecen unos cálculos en esa. Así, un placer. ¿Lo va a revisar? No revisen un coño, porque no saben lo que están haciendo. Ahora, si yo no estoy ahí al frente, hijos, les puedo decir, pongan lo que les dé la gana, porque hay muy pocos, para no decir ninguno, en esa universidad que tengan idea de lo que están haciendo. Pero si es diseño y manufactura, si me lo entregan a mí, tienen ese problemita. Por eso les estoy dando una herramienta que les sirve como base para hacer esos cálculos. Luego, en la misma presentación, tienen una autoevaluación.
Eh, por favor, revísenla, revisen esa autoevaluación, respóndanla. Como es una autoevaluación, no me la tienen que entregar, respóndanla. Vean cuáles son las preguntas que están ahí, cómo la pueden relacionar con lo que está viendo en ese momento. Si tienen alguna duda, por favor, hagan la consulta. Ya saben cuál es la vía de hacer la consulta. No me lo hagan por el privado, hagan la consulta por el grupo. Y yo con muchísimo gusto, en el tiempo que lo revise, le daré respuesta lo más oportuno posible. Con esto cerramos el ciclo de los procesos tecnológicos por desprendimiento de Virut. Ahora que nos toca ver cómo se programa esto. Para ello voy a utilizar 2 o 3 clases, 2 o 3 encuentros, en dependencia de qué, en dependencia de ese feedback que se vaya teniendo cuando vayamos a hacer esa programación. Voy a enviar a través de las vías que hemos utilizado hasta ahora ese ejemplo. Voy a mandar un ejemplo, ese ejemplo lo vamos a ir a revisar. Lo vamos revisando, ¿verdad? La superficie, cómo se obtiene, hacemos las modificaciones que... ¿Cómo? Profe, una pregunta. Ajá. Entonces, la idea del, ya va. La idea del Classroom no la vamos a utilizar, no vamos a seguir por esta vía No, porque, como siempre. claro, no sé, si quieren utilizar Classroom, yo arranco con Classroom, yo no tengo peo. Bueno, no sé, eso depende de los muchachos también si van a querer hacerlo así. Por eso, mira, háblense entre ustedes, revisen Classroom ustedes, ahí pues en su computadora. Mira, Classroom, ¿cómo veo? ¿Qué hay? Hay una herramienta tal, ¿nos va a servir? ¿No nos va a servir? Sirve como intervención. Y me lo dicen. Me dice, sí, profe, abra la materia por Classroom y yo monto todo el material que tengo aquí, que se le ha entregado, lo monto en Classroom y ya lo tienen ahí, pues. Ok, gracias. ¿No entiendes? Pero revísenlo ustedes, pónganse de acuerdo ustedes. Acuérdense que estamos en un proceso de adecuación, para utilizar mis palabras, de la forma, del modelo educativo. ¿Quién lo va a transformar? ¿Quién lo va a modificar? Solo Oscar Richard. No, porque no lo sé. Yo soy más honesto. Yo no sé cómo transformarlo. Oye, estoy utilizando las herramientas que tengo a la mano y que puedo manejar con alguna facilidad, pero yo no sé cuál de ellas es más efectiva. Entonces, ayúdenme, por favor, a seguir ubicando esas herramientas que nos puedan servir tanto a ustedes como a mí, ¿verdad? En esa transformación del modelo educativo. Porque otra cosa, muchachos, hablando en un orden de ideas distinto, pero que es lo que nos haya traído hasta aquí. El número de muertos que se está viendo en este país y en el mundo entero es muy alto. Y si es bien cierto que Venezuela no está en los números que otros países están, en número de muertos, coño, cuando tú ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, ¿vale? En Brasil se está haciendo incontenible
el tema de la pandemia y los muertos. Colombia, Ecuador, Perú, ahora entró Paraguay, Uruguay, Argentina. El marico de vaina, del presidente de Argentina, coño, va a decir que no tenía la vacuna puesta. Le puso esa mierda y le cayó el coronavirus. ¿Que no se va a morir? Bueno, no sabemos. En Venezuela, las vacunas para, no tanto ustedes, que están jovencitos y fuertes, pero para nosotros, los viejitos, que ya entramos en ese roster, coño, pana, ¿cuándo nos las van a poner? Vas a saber que me puedo contagiar, pero no me voy a morir. ¿Cuándo me la pongo? 18/6. Yo no sé si me tengo que poner una sopa, pero si a mí esos maricos me dicen, mire, tú tienes que ponerse ahí una sopa, yo voy y me tomo esa sopa. 99. Pero no hay. Que las goticas, dame las mierda de gotas esas y yo me las tomo. Que si sirve, coño, no sé, pero me estoy tomando una verga. Entonces no sabemos si esto se va a extender por más tiempo. Pero lo que estamos viendo es que esta verga va para largo. Ya pasó de un año, ya va año y 3 meses, año y 4 meses. ¿Tú crees que en mayo nosotros vamos a entrar en clases presenciales? Yo no estoy seguro. Y menos Oscar Richard. Porque ya hasta que no me pongan la pieza de vacuna esa y yo no vea que todos ustedes no estén tosiendo, y el primero que tosan esa verga lo saco. Un huevón como yo va a estar dando clases con un tapaboca para decir mi asfixio en mitad de clase. Si ya casi no me oyen cuando tengo la boca destapada, cuando la boca tapada me oirán menos. Entonces tenemos que ubicar un modo de cómo interactuar para su proceso de formación, para que el tiempo de nosotros sea de alguna manera